Oigan, ¿alguna vez los ha picado un alacrán? Fíjense que a mí sí. Me picó en Tabasco, en Villahermosa, en el madreado de la hacienda Jesús María, el terreno donde se planta cacao. Pero duré una semana con tanto alcohol en mis venas que el efecto del veneno lo sentí como 5 días después. Me tuvieron que inyectar cortisona. Se me cerraron los ojos, la garganta y la nariz. Cuando beban, que no les pique un alacrán o viceversa. Esto es mi sexto sabor. Comenzamos. Bueno, esto fue Billie Eilish, You Should See Me in a Crown. Y no lo puedo poner en YouTube porque nos desmonetizan el video y empiezan a decirme que me estoy robando canciones. Y pues la verdad es que no. En Spotify sí, no nos pagan nada, entonces no importa. Se las recomiendo bastante. Billie Eilish, You Should See Me in a Crown. Qué cosas, ¿no? Oigan, este podcast video, y si usted está en 2094, cuando ya las plataformas de audio y video sean holográficas y usted proyecte desde sus ojos las imágenes mentales que usted quiera, concretamente puede ser lo que sea, ¿no? Tengo yo aquí mi cafecito con mi tacita, un cafecito que me mandan de Oaxaca, y la verdad es que estoy bien contento de poder recibirlos a mi catarsis otra vez. Hemos hablado de la canela, hemos hablado de un montón de cosas, y les agradezco mucho que se hayan suscrito y les agradezco mucho los comentarios, porque sí me sirven muchísimo para yo poder darme cuenta de qué tengo que hablar, qué no tengo que hablar, cosa que cuando me dicen deberías de ser más así, no me importa. La verdad es que es mi catarsis, se los advertí, y es la opinión gastronómica, es decir, no tengo nada que esconder, ya llevo suficientes años como para poder ganarme un lugarcito en sus corazones. Miren, si usted está en 2090, como decíamos en esta versión holográfica de mi sexto sabor, se recordará que por ahí de 2020, pues básicamente tuvimos una pandemia, el coronavirus, esa versión de COVID-19. Imagínese usted COVID-19, Dios mío. Cuando salió el COVID-92, ¿no? O el COVID-45 de 2045, que era el que se te volteaba la piel, según los Simpson, ¿no? Pues en aquel entonces, en 2020, teníamos mucha ilusión por un año bonito, por el inicio de una nueva década, y de pronto, ¡pum!, ¿no? El mundo detenido, el mundo sin nada que hacer, más que hacer streamings. Me acuerdo perfecto de aquellas ocasiones. Usted que tiene ya 95 años y que en aquel entonces hacía TikToks, ¿no? Un poco ridículo haciendo el TikToks, pero ¿se acuerdan que tenían ustedes esperanza de ese año? ¿Que querían ustedes realmente hacer algo importante con ese año 2020? Pues ¿qué creen? ¡Pum! Pandemia. Pues sí. Todo nos pasó, ¿eh? Así es que tuvimos que adaptarnos, y yo comencé en aquel entonces, hace 900 millones de años, el podcast de Mi Sexto Sabor, que es una catarsis, que está grabada, está en audio, está en video, las entrevistas las dejo en YouTube, véanlas, están bien divertidas, sobre todo por las caras de la gente, y muchos episodios los grabé también en audio y video, o sea, no se preocupen. Entonces, soy muy feliz porque ahora con esta versión holográfica que ustedes están disfrutando de Mi Sexto Sabor, pues me di cuenta de algo. En aquel entonces, en 2020, les dio no solo pandemia de COVID, sino unas ganas importantes de convertirse todos en panaderos. Bendito Dios la cantidad de masas madres que se produjeron en ese año. Bendito Dios la cantidad de experimentos que presenciamos y que nos hicieron el favor de compartirlo
en las redes sociales, que nos hicieron favor de compartirlo en sus Instagram, en sus canales de YouTube. Abrieron canales de YouTube, pusieron fotos. Iba a decir que abrieron Instagram de masas madres con nombres como si fueran perros, pero la verdad es que no estoy tan seguro que pasó eso. Probablemente en 2022, que yo me retiré un poco de las redes porque empecé a ganar tanto dinero vendiendo mi plan de nixtamalización como dominio mundial, que me retiré y ya no supe si es que abrieron Instagrams o cuentas de Instagram con masas madres, ¿no? Pero sí sé de una amiga que hizo una competencia bastante divertida para ponerle nombre a su masa madre. Sí fue. No voy a decir quién es porque la verdad es que sí, estuvo muy divertido, muy curioso y lo manejó muy bien. La verdad es que me divirtió bastante, pero lo que me di cuenta, y esto lo recordarán ustedes, aquellos que vivieron con 10, 15 años la pandemia en el 2020, se acordarán que pues mucha gente empezó a vender comida en sus casas y empezó a promocionarse como cocineros. Me acuerdo que salieron los primeros días estas frases o este meme de: si tú tienes tus hijos y no tienes nada que comer, no te preocupes, llámame, que siempre le pondré más agua a los frijoles y siempre sobran 2 latas de atún. Yo no sé qué pasó con ellos, porque supuestamente iban a salvar la vida del universo, y a la semana y media de que publicaron ese meme, todos terminaban publicando TikToks echándose el reto de una botella de tequila empinándosela, ¿no? Fue duro. Digo, para todos los que crean que sí estoy en el futuro, porque a lo mejor habrá gente que sí. Hoy es 28 de abril de 2020. Son las 10:40 de la mañana concretamente. Y en este día justo voy a hablar con un panadero. Estoy a minutitos de hablar con uno de los grandes panaderos que para mi gusto hace un trabajo extraordinario en cuestión de pan, que se llama Jesús Machi Loren, o Jesús Maki Loren, que está en Valencia. Y si usted ya vio esa conversación, pues a lo mejor vio que fue una fregonería, ¿no? Usted sí vive en el futuro, no como yo. Pero en ese entonces, después de que lo haya dicho, de que hayan escuchado este mensaje, ya, no, aterricemos en el presente, porque ya me confundí con el espacio-tiempo. Dio una pandemia de hacer pan. Por muy raro que suene eso de pandemia. Chiste malísimo. Y me di cuenta de una cosa que puede ser un poco confrontadora y puede ser un poco en extremo realista. Y se los digo así porque la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. Cada vez que alguien publicaba, un cocinero mexicano o alguien dedicado a la gastronomía en México, publicaba que estaba haciendo pan, me confirmaba una contabilidad contraria o una hipótesis contraria, que era: ¿y cuántos saben hacer tortillas, güey? Se los prometo que a mí hay una de las cosas que menos me preocupa es comer bueno o mal pan hoy en 2020. Acuérdense que ya estamos en el presente. Seguro en 2099, pues no sé, ya todos vivirán con una masa madre en la cabeza y les dará la sensación de pan todo el tiempo. O no sé. O una masa madre es la dueña del mundo. Estaría muy increíble la imagen. Pero piensen que, al menos en México, que no somos una cultura que haya sido creada o nacida o desarrollada con el trigo, sino que al revés, tenemos en propiedad otro de los grandes granos, que son el gran grano consumido en el mundo, que es el maíz. Y el maíz es de origen mesoamericano, concretamente 2 lugares. El origen concreto del maíz como semilla está en las grutas de Guilanagitz, en valles centrales de Oaxaca, que es el fósil más antiguo que existe, con 6,000 años de antigüedad. Y luego está el maíz domesticado en Tehuacán, Puebla, con 3,000 años de edad.
¿Qué significa esto? Que llevamos al menos 3000 años de maíz conociéndolo como lo conocemos hoy. Es una planta que ha ido creciendo con las sociedades mesoamericanas, que ha ido desarrollándose a la par que el ser humano la va, como algunos sostienen, creando. Hay una conversación muy linda que tuve con Héctor Molina desde Valencia igualmente sobre el asunto de las semillas originales, y dijo un dato brutal: desde 1900 a 2000, es decir, en 100 años hemos desaparecido el 75% de las semillas endémicas u originarias del mundo. ¿Qué significa esto? Que muchos de las semillas originales, esas que durante 3000 años, al menos en maíz, fueron desarrollándose, creciendo y expandiéndose y generando sociedades alrededor de México, están extintas. ¿Una batalla perdida? Sí, yo creo que sí. Pero en 2020, con la pandemia, con la oportunidad que tenemos todos de conocer cosas nuevas, de impartir cosas nuevas, de aprender, de enseñar, de compartir, de informarnos, de enterarnos de otros conocimientos, de enterarnos de otras maneras de hacer las cosas, de saber que hay gente que está haciendo cosas mejores que uno, de saber que a dos personas se le ocurren lo mismo en diferentes continentes, en fin. Resulta que una de las grandes cosas que me di cuenta y que realmente me sorprendió y además me preocupó fue lo nulo que fue el tema de las tortillas en México. Ejemplo Ciudad de México, ejemplo Guadalajara, ejemplo Monterrey, las tres grandes urbes, los tres ranchotes, digo yo, que sobreviven en este país. No es regaño, porque mi sexto sabor se trata de una catarsis puntual, se trata de ser lo más light posible y de que me acompañen en una conversación preciosa de mi catarsis y de mis ganas de vociferarles cosas, ¿no? Pero qué curioso que en el país de origen del grano más consumido del mundo, que el país que sostiene su alimentación aún después de esos 3000 años en un producto denominado tortilla, que es este gran objeto redondo que se consume a diestra y siniestra en este país, pero que realmente sea la élite, entre comillas, gastronómicas, la gente que estaba metida en redes sociales, la que publicaba más sobre pan que sobre tortillas. No está mal, la libertad es amplia, cada quien haga lo suyo, cada quien que se dedique a lo suyo. Para mis amigos y amigas panaderos, mi mayor de los respetos, mi mayor de las admiraciones, mi mayor de las consideraciones. Pero para todos aquellos que de pronto empezaron a hacer más pan y dan por hecho las tortillas, mi pregunta son las siguientes. Señores cocineros, cocineres o lo que sea, ustedes no tienen la culpa, ¿saben? Ustedes no tienen la responsabilidad de que no hayan iniciado esta pandemia para decidir hacer pan en lugar de tortillas. Mi primera pregunta sería: ¿y dónde está la información para conocer ese proceso? Y ese es el punto. Como consumidores, como cocineros o cocineras, como gente dedicada a la industria, como mexicanos, tenemos disponibles más libros de nixtamalización. Tenemos más disponibles libros de panificación que de nixtamalización. ¿Cuántos libros de nixtamalización conocen? Sí. En Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara hay personas o grupos de personas que se dedican a vender tortillas, que han experimentado el proceso, que lo han ido documentando y que han aprendido de una manera empírica. Está bien, qué bueno que se metieron a los pueblos con 1001 personas a hacer tortillas. Sí, bravo, qué bueno, les admiro el proceso, yo lo he hecho, pero ¿dónde está el conocimiento ordenado? A todas esas tortillerías nice, fancy, que están en las grandes ciudades, a todos esos lugares que se dedicaron a abastecer de tortillas a los restaurantes durante cierto tiempo, y con la pandemia bajó su consumo o su producción.
Todas esas personas, muchos de ellos estudiados en carreras, en licenciaturas en gastronomía, habiendo pasado por lugares de gran renombre en México y en el mundo, tuvieron que irse a aprender el proceso a un pueblo. Y tuvieron que vivir en carne propia el asunto de la nixtamalización con las señoras, con la gente del pueblo, con la comunidad tal, con el pueblito tal. Está bien, lo respeto, lo admiro, de verdad, lo aplaudo. Pero en el 2020, con una licenciatura en gastronomía con 30 años de haber sido fundada, o un poquito más, con ya el Basque Culinary Center formando gente casi en el doctorado, con miles y miles y miles y miles y miles de egresados en gastronomía, con grandes avances en términos tecnológicos, con esto que ustedes están metiéndose, que es un podcast en Spotify o en YouTube, en donde lo estén escuchando y viendo, con este nivel de tecnología, no tener ni un solo libro de nixtamalización y tener que vivir forzosamente la experiencia, una vez más, empírica al 100%, es decir, convertirse o transformarse en parte de esa comunidad para aprender a hacer nixtamal, me parece una derrota a la ciencia. Me parece una derrota al progreso, me parece una derrota al espíritu humano, que es el de avance permanente. No está mal. Estoy viéndole el lado contrario. Estoy viéndole el lado no positivo, no lindo. Qué fregón, güey. De verdad, qué fregón que tuvieron esa oportunidad de irse a la comunidad, al pueblito tal o cual, aprender durante meses y hablar del maíz y la nixtamalización y el proceso y todo el asunto simbólico, bla, 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 bla. Se los prometo que no está mal. O sea, les aplaudo esa experiencia. Pero no se vale que en 2020 sigamos teniendo la única vía de entrada para eso sea irse a un pueblo y los libros. Porque de fermentaciones hay muchísimos libros, de masas madres hay N,000, de experimentaciones con el tema de panificación, ¡puaf!, hay 1,000,000 de situaciones que se hacen todos los días y que hay gente que se ha dedicado a tal grado de llevar en San Francisco, ¿no?, unos panaderos que llevan su masa madre, le pagan un boleto de avión prácticamente para poder volar con ella y llegar al lugar a donde los invitan a hacer pan para efectos de inocular o de alguna otra manera con su masa madre comenzar un proceso en el lugar en donde los invitan a dar una clase o los invitan a poner un negocio. Tal vez estoy mal yo, muy probablemente, y tal vez el menos divertido de esto sea yo, y tal vez el más grinch sea yo, y tal vez el más raro de todo esto sea yo. Como yo no soy panadero, pues entonces mi pregunta es, ¿y las tortillas? De verdad me duele muchísimo que a estas alturas del partido, donde tenemos estos datos claros, donde Gruma es la mayor tortilladora y concentradora de maíz del mundo, que ellos sí tienen el proceso bien claro, ¿no? Me parece muy extraño que no hayamos ahondado al respecto. ¿Y saben por qué creo que es? Porque es bien difícil. Porque nos resistimos a perder eso que supuestamente nos da seguridad y mexicanidad, que es este simbolismo a ultranza que todos quieren mantener. Me encanta la idea. A todos mis amigos que hacen de esto un negocio de tortillas en México o en el mundo, les aplaudo, los admiro. Qué bueno que vivieron y qué bueno que son sensibles ante eso. Pero la nixtamalización no solo se trata de ese 50% fundamental que tiene que ver con los símbolos mexicanos. Se trata de técnicas y métodos que no hemos medido a tiempo. No es regaño, pero sí es urgencia. Ojalá esos que están escuchando, viendo esto en su mente en el 2099 de manera holográfica,
hayan hecho algo para entender que este proceso se nos va a ir de las manos y que solamente se trataba de meterle un termómetro, de medir tiempo, tamaño y temperatura, de medir cosas muy puntuales que nos dieran conocimiento ordenado para después experimentar en casa, que no necesitamos echar a perder kilos y kilos y kilos de maíz para poder hacer un nixtamal adecuado, que la gente nixtamalizaría más si tuviera el conocimiento de manera sencilla, puntual, ordenada, gráfica, visiblemente o visualmente atractivo, como lo hace la panificación y como lo ha hecho la panificación en los últimos 50 años. El mismo problema que tuvo Estados Unidos con el asunto del pan, del cual nacieron, o sea, con Wonder y con todas estas empresas enormes que se dedicaron a meterle mierda y media a los panes para poder hacerlos perfectos, que hoy son propiedad de Bimbo, empresa mexicana. El mismo problema que tuvieron en aquel entonces, hace 50, 60 años, con sus panificadoras, que la gente empezaba a enfermarse cada día más, y el mismo proceso que tuvieron las personas para renunciar a eso y comenzar un proceso de artesanal, entre comillas, de enfrentamiento con la fermentación y el tema de la panificación, es lo mismo que nos pasa a nosotros con el asunto del maíz, no más que no hemos hecho nada. Sí, se han abierto tortilladoras o tortillerías, expendios, gente que se involucra con el asunto del maíz. No estoy diciendo que no haya esfuerzos, estoy diciendo que sigo sin conocer un solo libro que reconozca al nixtamal como un método del mismo nivel y de la misma importancia que la fermentación y la panificación para el trigo. Hay días, después de la conversación con Jesús Machi, que se los prometo, que debía haber sido panadero. Ojalá y no se nos vaya de las manos la nixtamalización. No se trata de nada más que medir tiempo, tamaño y temperatura. De eso se trata, hacer investigación e innovación en 2020. Ya no de aplaudir símbolos. Yo sí quiero un país con más tortillas. Quiero un país con la misma cantidad de pan bien hecho, la misma artesanalmente, por gente bien inteligente y bien interesante. Quiero la misma cantidad de tortillas y tortillerías y experimentos con maíz, porque ha sido explotado el método a cabalidad. A todos los que me están escuchando en 2099, confío en que ustedes lo hayan logrado, porque es justo en 2020 donde teníamos o tuvimos esa oportunidad que queremos aprovechar. Y se los digo bajito, que conste que no es regaño, es un punto de vista. Más nixtamalización, ¿no? Mejores tortillas para todos. Esto es mi sexto sabor. Síganme en redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube, Lalo Plasencia, y nos vemos por ahí. Si me están viendo en el sistema holográfico en 2099, tóquenme para ver si soy real. Adiós.